Un amable y cordial saludos a todos los televisores que se vienen conectando a través de esta aula Zoom y quienes se van uniendo durante la sesión. El día de hoy, continuando con nuestra edición número 23 del Cafeteando Jurídicamente, a cargo del doctor Eloy Espinosa Saldaña Barrera, vamos a abarcar un tema bastante controversial dentro del ámbito jurídico y también social en Perú. Hablamos sobre la crisis ambiental en el Perú, a cargo del doctor Eloy Andrés Espinosa Saldaña Barrera. Pero antes de ello, comentarles que el doctor es ex vicepresidente del Tribunal Constitucional del Perú, doctor con mención sobresaliente en summa cum laude, premio extraordinario por la UNDEC Madrid, España, postdoctor por la Universidad de Bolonia, Italia, profesor visitante o conferencista invitado en el Instituto Max Planck del Tribunal Constitucional Federal Alemán y el Ministerio de Relaciones Exteriores, Alemania, perito por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pero antes de ello, estimada comunidad jurídica, recalcar los cuatro reglas para efectos de que lo tengan presente antes de iniciar. Primeramente, los participantes deberán guardar estricto respeto hacia sus compañeros, ponentes y organizadores durante la ponencia. Se recomienda activar sus cámaras para una participación más activa. Activar la opción levantar la mano para pedir la palabra en el momento que se indique y desactivarla luego de participar. Recordar que las preguntas formuladas en la clase deben ser precisas, relacionadas al tema y no casos particulares. ¿Correcto? Dejando todo eso recalcado, estimada comunidad jurídica, le dejamos con el doctor Eloy Espinosa Saldaña Barrera. Estimado doctor, un gusto tenerlo nuevamente en la casa. Cristian, un gusto nuevamente estar con todas y todos ustedes, gracias a la enorme gentileza de Derecho en Línea, que siempre está dispuesta a poder dar la oportunidad de conversar frente a situaciones que deben generar nuestro análisis, nuestra preocupación, nuestra reflexión y un necesario y alturado debate. Y sin duda, estamos en esta coyuntura frente a un tema de esas características. Ya no es Bolivia, ya no es Ecuador, ya no es Brasil o Paraguay, es el Perú. Según los últimos datos proporcionados que van cambiando día a día, hora a hora, son 16 las personas que han muerto. Son 140 heridos. Son más de 2.000 personas que se ven afectados y no pueden seguir viviendo en los lugares donde vivían. En lo referido expresamente a incendios forestales, en el año, para que se den cuenta la gravedad del asunto, en el año 2022 fueron 380. En el año 2023 fueron 320. Y en lo que va de este año, ya vamos en 333. Según el presidente del Consejo de Ministros, el 60% de los incendios que existieron ya están siendo controlados. Pero la situación que genera a nivel climático, ya no después hablaré de los otros factores que nos llevan a esta situación, pero solo a nivel climático se hace el cálculo que esta elevación de temperaturas va a permanecer hasta octubre-noviembre. Ahí hay una discusión entre el CENAMI y y el COE. El CENAMI es la dependencia que ve las cuestiones del clima y el COE es un equipo de emergencia para atender situaciones precisamente donde se requiere una respuesta rápida, una respuesta urgente. 1.495 hectáreas de cultivos perdidos y 2.000 de bosques naturales perdidas solo en estos últimos días. CERFOR, que es la superintendencia que ve los temas de forestación, señala que hay unas 70.000 hectáreas de bosques perdidos producto de los incendios. Aquí estoy describiendo la situación de los incendios.
Después vamos a ver el problema de los ríos, que también es un tremendo problema que nos lleva a un contexto de desastre ambiental. Alerta temprana hay por lo menos en buena parte del país. Se calcula que en unas 21.000 hectáreas. ¿Qué quiere decir eso de alerta temprana? Para los que no están familiarizados con los términos. Que se considera que en esas zonas hay riesgos de incendios. Y 21.000 hectáreas es un montón. ¿Por qué? Porque solamente 5.000 hectáreas es el equivalente a 200 estadios de la dimensión del Estadio Nacional de Lima, donde entran 50.000 personas. Imagínense si la alerta temprana es por más de 4 veces eso. Y si hay regiones afectadas, algunos dicen que Cusco, otros que Cajamarca, pero creo que la situación en Amazonas es realmente crítica. Y en la zona de Luya, con mayor razón. Los sitios arqueológicos que se tenían por ahí están en completo riesgo. Es más, hasta todo el equipo de souvenirs, bancas que había para ir al lugar se han perdido todas. En Amazonas, y solamente en Amazonas, se ha perdido 5.000 hectáreas de pajonales. De repente estoy hablando en difícil para quien no es de Amazonas, ¿no? Porque es un tipo de bosque con ciertas particularidades. Ese tipo de bosque con ciertas particularidades que se ha perdido equivale a unos 250 estadios nacionales. O sea, un sitio, a 250 sitios donde podrían entrar 50.000 personas en cada uno. Hay una situación de indudable riesgo al turismo. Si hay zonas de Cusco que están con problemas. Hay 22 regiones del país que están en problemas, pero básicamente Amazonas, Cusco, Huánuco, Ayacucho, Apurímac, no, Madre de Dios, Loreto y Ucayali, sin duda, San Martín, ha tenido una situación de suerte tanto en San Martín como Ucayali, ayer llovió en San Martín y hoy en Ucayali, y esto puede ayudar, pero no resuelve el problema. Pero ¿alguien compraría un billete para ir a visitar la selva amazónica en estas condiciones? Ojo, casi 5.000 animales registrados entre muertos y heridos. Ojo, ya solamente hablando de cafeteando, ¿no? En café y en cacao hay los cálculos que están planteados y han sido difundidos por Patricio Valderrama primero, por Omar Maluz después, uno especialista en temas ambientales, otro, el jefe de la Dirección de Economía del diario Gestión, el diario económico de economía por excelencia del país, nos hablan de que se han perdido solo en café, sobre todo en café y cacao, un equivalente a 200 millones. 22 regiones afectadas, como hemos dicho, y esto es muy pequeño en cobertura, o sea, perdón, es muy grande en cobertura comparado a la última gran catástrofe ambiental que tuvimos, que fue el desborde de petróleo adelante de la refinería de La Pampilla, que queda muy cerca de lo que es Lima metropolitana. Allí solamente se afectaron 11.000 hectáreas, con lo cual lo de La Pampilla, que no se remedia hasta ahora, es nada comparado a lo que está ocurriendo en este momento. Pero ahora hablemos de los ríos. Hay una sequía continuada, salvo estas lluvias que estoy mencionando, que ha llevado a una pérdida de volumen del cauce de los ríos amazónicos, que varía entre un 5 a un 8,
de 5 a 8 centímetros diarios. ¿Y esto qué nos ha llevado? No el domingo pasado, el domingo antepasado, en un canal de televisión abierta nacional, veíamos cómo se proyectaba el caso de una señora para poder que decía, ay, al fin puedo caminar por el lecho del río Amazonas. El río Amazonas, el más caudaloso del mundo, ahora tiene un tramo que está seco, por el cual se puede caminar. Los barcos de guerra ya no pueden entrar al Perú, se quedan en Leticia, en el puerto colombiano. Y se ha tenido que hacer un enorme trabajo para que barcos que habían quedado encallados, o sea, atorados, porque al bajar el cauce del río ya no hay agua del río donde se sostenga el barco. El barco se hunde, o sea, encalla, o sea, no se hunde del todo, pero se atora en la tierra. Y no pueden llegar barcos de mediana condición a Iquitos, la ciudad capital de la región Loreto, la región más grande de la Amazonía y la región con más extensión de todo el país. La sensación térmica que se está viviendo consecuencia de estos fenómenos es que de un promedio de 43 grados en las diferentes regiones de la selva peruana. Ellos no necesitan el abrigo que tengo puesto aquí, pero eso significa que cultivos se pierden, eso significa que comunicaciones se pierden, eso significa que hay un elemento natural para el fomento de incendios, de nuevos incendios frente a los no controlados, significa que el comercio se pierde, por lo menos el comercio a nivel marítimo se pierde, una serie de consecuencias que no son cualquier cosa, por la magnitud de lo que ya he mencionado y por lo que significa la región amazónica dentro del territorio peruano. Estamos hablando que el 65% de nuestro territorio es amazónico. ¿Qué nos llevó a esta situación? ¿Y qué es lo que debiera hacerse ahora, en un cortísimo plazo o con una mayor proyección? Bueno, en una exposición como esta es muy difícil entrar en detalle en todos los temas, requeriríamos un curso entero para eso, pero gracias a la gentileza de Cristian y el equipo de Derecho en Línea, cumpliré con plantear un esbozo de cada una de las situaciones. ¿Cuáles son los factores que en una suerte de cóctel se han juntado y que propician que estemos en la situación que ahora estamos, que por cierto, no es nueva, no en esta magnitud, pero no es nuevo que ocurran incendios forestales en el Perú. Ya he comentado el índice del año 2022, del año 2023. Puedo añadir que hay un fenómeno no de las magnitudes del actual, pero se dio en el año 2019, y puedo decir que probablemente nuestro atractivo turístico más importante del país, la ciudadela de Machu Picchu, que me disculpen los amigos de Cuela, pero en fin, Machu Picchu es, digamos, nuestro atractivo turístico más importante. En el 2015, por incendios forestales, estuvo en serio riesgo. No hay registro de una situación similar a la que vivimos ahora en los ríos. Entonces, ¿qué nos llevó a esto? En primer lugar, el cambio climático. Y el cambio climático eh, va a llevar a una situación de falta de humedad. Si no hay humedad, es difícil mantener cultivos, es difícil mantener cauce de los ríos y hay un aumento de la temperatura y un riesgo para el incendio y un riesgo para la disminución del cauce de los ríos. No hay que olvidar un dato. El Perú es el tercer estado en el mundo más expuesto al cambio. Las prácticas humanas. Se nos ha dicho muy rápidamente que el 98% de los incendios han sido provocados por prácticas humanas.
Vámonos con cuidado. Sin duda, ha habido una dinámica de desforestación en el Perú. Se calcula que unas 50.000 hectáreas al año son desforestadas y se calcula que en los últimos años hemos perdido más o menos el 18% de la selva amazónica que originalmente teníamos. Sí, pero esto tiene causas que lo originan. Lo que estoy comentando es la consecuencia, la causa. Primera de las causas, sin duda, hay una práctica de quema ancestral. Se cree que se llama la lluvia para poder facilitar el cultivo y por eso se quema las tierras. En un país donde hay tierras con condiciones para poder ser explotadas y que no son debidamente explotadas, esta práctica es una práctica no solamente equivocada, sino con todo respeto a quienes creen en ella, nefasta. Pero los problemas de prácticas humanas no son tan preocupantes por la quema ancestral. Son más preocupantes aún por la quema hecha por el crimen organizado. De ahí estamos hablando de tierras que se crean para promover minería ilegal, tal ilegal, narcotráfico, tráfico de tierras. E incluso una ex ministra, para decir con su nombre, la señora Albina Ruiz, ex ministra del Ministerio de Ambiente, ha denunciado que ha habido concesiones irregulares. Eso habrá que acreditar. Pero claro, si hay concesiones que se han dado de manera irregular, no se han hecho para hacer actividades legítimas, ¿verdad? No se han hecho precisamente para reforestar los bosques o para remediar el daño causado por la disminución de los ríos. No seamos inocentes. Hay una notoria falta de políticas públicas, tanto al nivel de lo que es la generación de obra pública y servicio público, en infraestructura. El Perú tiene un enorme déficit de hace muchos años, de eso hemos conversado alguna vez precisamente también por invitación de Derecho en Línea. Se hizo un cálculo que, hecho a pedido de AFIN, la Asociación de Fomento de la Inversión Privada, encargado a la Universidad del Pacífico, una de las más serias del país, y se llegó a la conclusión que el Perú en infraestructura tenía un déficit para el periodo 2016 a 2025 de entre 140.000 y 160.000 millones de dólares. Se dice rápido, ¿verdad? Y por eso, CEPLAN, que es el órgano programador, establece una serie de proyectos que son priorizados, a los cuales se va a promover la inversión para un trabajo que voy a sustentar en la próxima semana. Congreso Iberoamericano de Derecho Administrativo, es un trabajo sobre revisión de políticas públicas, control de políticas públicas. De esos proyectos priorizados, que supuestamente acaban en 2025 y comenzaron a contarse del 2016, solo se ha cumplido un promedio de un 54%. ¿Alguien en su sano juicio cree que vamos a cubrir el 46% que falta en un año y meses? Hay problema de falta de políticas públicas a nivel agrario, a nivel pecuario. Esto, la quema es una demostración clara de eso. Del desarrollo de zonas amazónicas. No voy a poner de ejemplo a Amazonas, voy a poner de ejemplo en este caso a Loreto. Ejemplo que los mejores espacialistas en el tema en el Perú, Mariano Castro, está repitiendo en varios medios de comunicación. Hay 52 actividades
económicas que se pueden desarrollar en la selva sin tocar petróleo, sin tocar madera. De esas 52, solamente 26 están siendo puestas en práctica. ¿Por qué? Porque no hay políticas públicas que permitan el desarrollo de esas actividades. No es atractivo o tiene una serie de complicaciones alguien movilizarse para producir, para distribuir, para usar, para consumir esos bienes y servicios que se pueden generar y que no se están generando ahora. Y cuando se ha hecho sistemas de tributación especial para ciertas regiones del país, el problema no es darle cobertura mayor presupuestal a través de tributos a ciertas zonas del país. Si no se le pone quien lo sepa gastar, quien lo sepa gestionar de manera adecuada, lo único que estamos haciendo es recibiendo dinero que voy a devolver o dinero que cae en riesgo de terminar en manos de la corrupción. Corrupción dura, cohecho, soborno, corrupción blanca, gestión de intereses, puertas giratorias, etc. Y hay una falta de políticas públicas a nivel educativo. ¿A qué me refiero con eso? Conciencia ambiental ha mejorado mucho en el país y sobre todo en las zonas de selva y más en la población menor de 30 años, lo cual es un alivio. Pero, ¿cuánto de educación ambiental tenemos? ¿Cuánto sabemos? Por ejemplo, solamente yo conozco el caso de un distrito, o sea, una circunscripción más pequeña en la ciudad de Lima, que tiene una política establecida de diferenciación de de los residuos. Hay un tacho para la basura orgánica, hay un tacho para el plástico y hay un tacho para los otros tipos de basura. Con eso se puede hacer reciclaje. Solamente Lima es la ciudad que más o menos a cabalidad en todo el país tiene un lugar de procesamiento de la basura. El resto de ciudades, ya hay ciudades con más de 1 millón de habitantes, Arequipa, Trujillo, por ejemplo. Lo que se tiene son botaderos y donde se echa la basura sin más, sin ningún procesamiento, ningún tratamiento, ningún nada. La educación ambiental implica formar a la gente para que, por ejemplo, no haga quema de bosques, por ejemplo, establezca una política adecuada con los suelos, para que no bote la basura o lo ponga en la puerta de su calle y como no pasa nadie a recogerla, la quema sin importar qué pasa al lado o qué riesgo puede correr ellos mismos, ya sea por el humo o por la extinción del fuego. Hace unos días teníamos en Lima, pero con participación de profesores y profesoras de todo el país, incluso fueron profesores y profesoras de la Universidad Toribio Rodríguez de Mendoza, ¿no? Que son de las tierras de los amigos de derechos humanos. Y allí se hizo un coloquio sobre enseñanza del derecho y una de las conclusiones más importantes, una mesa se trabajó eso, es precisamente la necesidad de introducir en las mallas de los estudios de las diferentes profesiones educación ambiental. Y lo mismo debería hacerse a nivel de los colegios. Y si se hace de manera fácil. Entonces, frente a otro factor de problemas, alguien me preguntaba, no pude verlo porque pasó el vuelo, se han dictado una serie de leyes y de normas que lejos de controlar la minería ilegal la favorecen, que lejos de controlar la tala ilegal favorecen más bien la deforestación. Entonces, estamos ante un cóctel que es muy peligroso. ¿Qué hacer frente a este peligroso cóctel?
Hay cosas que son necesarias. La labor asistencial, ya, por ejemplo, hay una arquidiócesis en el interior del país que está haciendo recolección. La Municipalidad Metropolitana también lo está haciendo y varias instituciones nacionales o supranacionales comienzan a hacer colectas para alimentos no perecibles, para ropa, para medicamentos, etcétera, etcétera. Eso es necesario, pero eso no es suficiente y tampoco sirve para tenerlo de manera sostenida. Lo asistencial te ayuda en un momento de crisis, pero si lo asistencial se convierte en la pauta regular, nunca salimos del problema. No basta tampoco con llevar, como ha hecho el presidente del Consejo de Ministros, el señor Adeancén, amigo mío, pero yo soy más amigo, la verdad, que mis amigos. Eso es importante para ayudar a paliar los problemas que está viviendo la ciudad de Quito. Pero la ciudad de Quito, donde es el transporte de las cuestiones que no se producen en la zona, es básicamente por vía fluvial y el río está sin agua, o se traen las cosas por avión que cuestan 3 veces más, o no se traen las cosas y hay desabastecimiento. Y en Quito se está pasando de las cosas. Y obviamente, lo último que tenemos es llegar a las declaraciones, con todo respeto a su alta investidura, de la señora presidenta de la República. Para quienes no están enterados, hay un periodista de la zona, Luis Chuqui, que viendo el drama que se vive en zona, ciudad de Pucallpa hasta la lluvia. Pucallpa es la capital de la región Ucayali, en plena selva amazónica, no se veía nada y el sol parecía una cosa colgada muy a lo lejos. Hay zonas del país donde hasta hoy se está en esas. No hemos llegado a los niveles de contaminación ambiental de Bolivia, donde el límite de la contaminación ambiental debe ser desde hasta así un 150, y en Bolivia hay zonas como Santa Cruz, que llegó a tener más de 300, y el Beni llegó a tener más de 400. Pero, de hecho, estamos en una situación de contaminación ambiental muy fuerte. Frente al drama de lo que se quema, de los ríos que no tienen agua, del aire que se hace difícil de respirar, este periodista llora. Y cuando este periodista se encuentra con la señora presidenta de la República, la respuesta de la señora presidenta de la República, quien se reclama madre de todos los peruanos y peruanas, es: no me importan tus logros. Voy a hacer un comentario socarrón. Si esa es la madre de todos los peruanos y peruanas, prefiero ser huérfano, ¿no? ¿Qué es lo que realmente se tiene que hacer? Y aquí no estamos ante fórmulas que yo haya tenido la capacidad de inventar. Son fórmulas que se han aplicado en todas partes cuando se han venido desastres ambientales. En primer lugar, nosotros en el Perú tenemos una ley de emergencia ambiental. Y la ley de emergencia ambiental tiene un artículo 9 y con más detalle en su inciso D de ese artículo 9, las condiciones para pasar a la declaración de emergencia ambiental, que establece 4 causas. Basta con que una de ellas se dé, y sin duda de una de ellas se da: afectación a la salud. Ya hay toda la mancomunidad amazónica, o sea, las 7 regiones que tienen claramente zona amazónica, y junto a las cámaras de comercio amazónico le han pedido a la presidenta de la República, le han pedido al presidente del Consejo de Ministros, por favor, tome ese artículo 9D de la Ley de Emergencia Ambiental y declare la situación en emergencia ambiental. ¿Se declaró en emergencia ambiental?
para el problema, ajá, ya vi lo del número clave, no te preocupes. Para el desarrollo, para poder salvarnos de la coyuntura, no hay que confundir la declaración de emergencia ambiental con el estado de emergencia, que es un tipo de estado de excepción previsto en el inciso primero del artículo 137 de la Constitución. Eso, lo del estado de emergencia es restricción de 4 derechos por ciertas situaciones en las cuales hay problemas naturales, pero y también problemas de orden público interno o problemas con algún país en estado externo que pueda vulnerar nuestros límites. No, esto es muchísimo más puntual y más importante para esta. ¿Por qué? Porque la declaración de emergencia ambiental implica básicamente 2 cosas: simplificación de contratos y simplificación de procedimientos. ¿Y por qué esto es importante? Porque en este momento, para ayer, se necesitan tomar una serie de acciones, desde construir zanjas antifuegos hasta llevar agua, porque hubo un fenómeno menor que el actual, y esto tiene para por lo menos hasta octubre, noviembre, y no se han hecho reservorios en el país. Y yo sé que somos potencialmente, que tengo un promedio de 300 incendios al año en los últimos, en los años anteriores. Y en este año ya estamos por encima de 300 y estamos recién en septiembre, pues, ¿qué nos decía la lógica? La lógica decía que había que prevenir, y una de las maneras de prevenir es cuando hay sequías y cuando hay potenciales, y cuando hay incendios o potenciales incendios, ¿qué se necesita? Agua. Bueno, ahora lo que se necesita son procedimientos más ágiles para poder contratar personal, para poderles darle maquinaria a ese personal, para poder tomar acciones de urgencia. Porque la contratación pública, y eso seguramente lo veremos con quienes se animen a matricularse o por lo menos seguir este importante curso de Derecho Administrativo que está organizando precisamente Derecho en Línea a partir del 1 de octubre. En la contratación pública, en la medida que busca proteger el gasto del Estado, que es el dinero que hemos puesto cada uno de nosotros y nosotras con nuestros impuestos, se toma muchas seguridades y en algunos casos es demasiado lenta. Y una situación de un incendio o una situación de un río sin cauce tiene que atenderse para anteallá. Entonces hay que simplificar procedimientos y simplificar contratos. Y la manera prevista para hacerlo, si hay una crisis ambiental de estas dimensiones, es precisamente la declaración de emergencia. Y si no se da a prueba, porque ha salido el presidente del Consejo de Ministros, con mucho respeto a él, porque ha dicho, es un amigo mío, porque soy más amigo de la verdad y de amigos, ha salido a decir él y ha salido a decir el jefe del INDECI, ha salido a decir estos altos funcionarios que no es necesaria la declaración todavía. Una respetuosa discrepancia con. Si por el derrame de petróleo en la refinería de La Pampilla, cerca de Lima, se tuvo una afectación de 11.000 hectáreas y se declaró la emergencia ambiental, ¿no es acaso más grande el problema que estamos teniendo en 22 regiones del Perú y con las regiones con zona amazónica directamente con más gravedad? 7 regiones han ido a pedirle a la presidenta de la República y al presidente del Consejo de Ministros, por favor, declare la emergencia ambiental de una buena vez. Y no hay que negar la importancia del apoyo internacional. ¿Por qué?
por tres razones. En principio, porque por un elemento de, eso, de que la Amazonía es el pulmón del mundo. Y el origen de lo más importante de los flujos fluviales de la Amazonía parte del Perú. Sí, es cierto que hay ríos que vienen de Colombia, que hay ríos que vienen de otros países sudamericanos y que van al Amazonas y lo convierten en el río más caudaloso del mundo y es el gran sostenimiento de esta zona boscosa que es el verdadero pulmón de lo humano. Disminuido en el caso peruano en un 18% en los últimos años, pero ahí está. Entonces, esta ya no es una responsabilidad solamente del Estado peruano. Está en juego el ecosistema, está en juego la dinámica ecológica de toda la Unión, no solamente la del Perú. Dos, no solo no es malo estirar la mano cuando uno necesita en estas cuestiones de nivel internacional, es lo que normalmente se hace. Y para eso hay agencias de cooperación que nos dan apoyo técnico y para eso hay multilaterales, básicamente con estructuras de banco, que nos pueden dar apoyo económico, ya sea en donación, ya sea en préstamo o en fórmulas mixtas. Y tercer motivo, nosotros, ante la situación de Bolivia, y nosotros, pues, nosotros hablando del Estado peruano, ya, los peruanos y peruanas hemos apoyado al tremendo problema boliviano en términos medioambiental y al serio problema en términos ambientales que ha estado viviendo el Ecuador. Entonces, si nosotros ayudamos a otros, cuando estamos en situación difícil, ¿por qué no vamos a aceptar la ayuda de quien nos pueda y quiera ayudar? Máxime con el compromiso que tenemos. El segundo país con más región amazónica después del Brasil es el Perú. El 65% del territorio peruano es amazónico. ¿No es que no esté en juego cosas muy importantes? Claro que está en juego cosas. El ministro del Ambiente, entiendo que con la mejor intención, ha salido a ofrecer que tiene una propuesta para penalizar daños por incendios forestales. Creo que no ha habido una revisión exhaustiva de nuestro Código Penal que ya tiene previsiones. No voy a hacer una clase de derecho penal, despreocúpese, para eso, Derecho en Línea ya ha hecho hace muy poco un congreso, que creo que está puesto ya las ponencias en internet y a eso me limito, pero vamos a soltar alguna explicación. Hay todo un capítulo, o todo un título, perdón, dentro de el Código Penal para delitos ambientales. Así tienen el 304 que habla de contaminación del ambiente y con formas agravadas en 305. Así tenemos el incumplimiento de normas relativas al manejo de residuos sólidos, artículo 306. Artículo 307, la penalización de los residuos peligrosos. 307A, minería ilegal, con todas una serie de derivaciones. Si la minería ilegal viene con fórmula agravada, se aplica el 307B. Si hay una situación de financiamiento a la minería ilegal, se aplica el 307C. Si hay una obstaculización a la labor de fiscalización administrativa, se aplica el 307D. Si hay un tráfico ilícito de insumos químicos y maquinaria para fomentar la minería ilegal, se aplica el 307E. Y para todos estos supuestos, si el que incurre en minería ilegal, en financiamiento de minería ilegal, en agravación de la minería ilegal, en obstaculización de la fiscalización administrativa de la minería ilegal o hace tráfico ilícito de insumos químicos o maquinarias para fomentar la minería ilegal, hay sanción de inhabilitación. O sea,
imposibilidad de ejercer cargos públicos. Y eso está en el 307F. Pero vamos a lo que es más directo. Les invito a todos y a todas a que revisen el artículo 310 del Código Penal. Delitos contra los bosques. Y si vemos el artículo, vemos que por cualquier modificación, vulneración, afectación de los bosques o de aquellas zonas con características boscosas, ya tiene de 4 a 10 años de prisión efectiva y ya tiene servicios comunitarios entre 40 y 80 jornadas. Con perdón de las buenas intenciones del señor ministro, creo que deberían dedicar la preocupación del Ministerio del Medio Ambiente o del Ambiente no a sobreregular lo que ya está regulado, sino emprender otro tipo de acciones que en esta coyuntura son indispensables. Y que he mencionado algunos, sin duda hay muchos más. En un mediano largo plazo, ¿qué es lo que, y con eso, porque se me dijo 1 hora y ya estoy a los 40 y tantos minutos, entonces tengo que ser, la única dictadura que uno tiene que soportar es la del tiempo, tengo que ser respetuoso a lo que me ha planteado Derecho Mínimo, por si acaso, para que no me olvide, y no creas que me olvido, la clave es 5, ya lo dije, ¿no? En un mediano y un largo plazo, ¿qué cosas se tienen que hacer? Una de las más importantes, sin duda, es tener una estrategia seria y en serio para hacer frente a la tala ilegal, a la minería ilegal, al narcotráfico, a diferentes fórmulas del crimen organizado, pero probablemente en las cuestiones ambientales, estas tres que he mencionado son las que tienen más incidencia. Tenemos que contar con un sistema de alerta ambiental completo. No estos intentos muy respetables, parciales que existen en algunas zonas del país. ¿Qué quiere decir el sistema de alerta ambiental? Pues poder contar a tiempo con la información de cómo va a evolucionar el clima, cómo va a evolucionar el entorno, cómo va, entonces si hay mayor o menor riesgo de incendios forestales, si hay mayor o menor riesgo con respecto al caudal de los ríos, porque ojo, el problema ambiental no solo lo causa la sequía, que es lo que pasa en este caso, también lo causan inundaciones. Y de eso en el Perú sabemos bastante, y no solo en la zona amazónica. Un año sí y un año también, los ríos que vienen de los Andes hacia el Pacífico vienen con mucho, 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 mucho más caudal y provocan deslizamientos, que en términos, usando una palabra del quechua, se llaman huaicos en el lenguaje cotidiano. Y eso pasa en la costa, en la zona cerca al Pacífico, eso pasa en la zona del Ande, y pasa incluso en zonas de ceja de selva o de selva baja. No solamente hay que tener alerta para sequías, riesgo de incendios, disminución de flujo de ríos, sino también cuando el río crece y crece demasiado. Y cuando hay lluvias. ¿Por qué? Porque muchas veces, como no hay en el Perú ordenación del territorio, o sea, planificación de qué se construye y dónde, hay muchas personas que por necesidad o porque son víctimas del tráfico de terrenos terminan construyendo sus viviendas en quebradas. Y la quebrada está vacía de agua, pero si hay mucha lluvia, lo primero que se llena de agua es la quebrada. Y se va a llevar de costado a cualquier construcción que tengamos. El sistema de alerta ambiental permite crear políticas públicas para enfrentar los problemas. La política pública significa tener planes, proyectos, programas y actividades. Para eso está una política pública. Y
Si la política pública ya está creada para adaptarla a los requerimientos de la situación específica que se presenta. Y para eso, mejor es prevenir que lamentar. Hablando de políticas públicas, tienen que existir políticas públicas que se cumplan. Básicamente, aunque no únicamente, en el tema agrícola, en el tema pecuario, en el tema ambiental, en el tema educativo y en el tema de lo que es el tratamiento y reciclaje de residuos. Esta política pública tiene que tener, estas políticas públicas tienen que tener, tanto en su diseño como en su ejecución, la participación no solo de reparticiones estatales de alcance nacional. Sin duda, tiene que tener la participación en su diseño y ejecución de todas estas políticas públicas de reparticiones de carácter regional o de carácter local, que son digamos, las divisiones subnacionales que se manejan. Tiene que haber participación de la inversión privada, sea inversión privada nacional o internacional. Y para eso la contratación peruana tiene fórmulas. Tenemos obras por impuestos que cada vez se aplica menos, tenemos asociaciones públicas privadas, e incluso contratos ley, muy agujereado por una reciente jurisprudencia del Tribunal Constitucional, pero por lo menos la figura está, y si no, miren la última parte del artículo 62. Pero si un diseño y la ejecución de una política pública eh, en lo agrícola, en lo pecuario, en lo ambiental, en lo educativo, en el tratamiento del reciclaje de residuos o cualquier política pública en su diseño y en su ejecución, no hay participación de la sociedad civil, esto se cae por todo. Hablando de inversión, otra cosa que se tiene que manejar en el corto, en el mediano y el largo plazo. Una inversión público-privada, precisamente en actividades que fomenten enfrentar estos temas. ¿Cuánto se invierte en el Perú en reforestación? Para los requerimientos de un país que se calcula que al año pierde 50.000 hectáreas de selva amazónica, realmente poco. Y si estamos hablando ya no de reforestación, sino de otras prácticas como remediación, que es lo que se hace cuando un río viene contaminado o cuando ya no viene ya no viene el agua en el flujo que tiene que venir o viene demasiada agua, pero en condiciones que no se pueden aprovechar ni para una salubridad mínima. ¿Qué se tiene que hacer? El trabajo de fondo. Lo que se dice que se ha hecho y en realidad no se ha hecho de manera completa en la Pampilla. ¿Se imaginan si hay derrame de petróleo en el mar? No solamente hay contaminación de que la superficie del mar se vea negro, esto va hasta el fondo del mar y la fosa, o sea, el hueco a la altura del Callao, la fosa del Callao tiene más de 6.000 metros, eso es como un Huascarán volteado. Eso tiene que limpiarse, porque si no, la vegetación que ahí se muere, los animales de ahí se mueren y con ellos se muere la pesca artesanal, se muere todo un circuito de turismo, se muere toda una lógica de comercios dedicados a la actividad gastronómica, por solamente señalar los ejemplos. Cuando hablamos de remediación, es una restauración en toda su cabalidad. Y a eso hay que apostar, y a eso hay que invertir. Y si el Estado no tiene la cobertura de dinero, pues que se asocie con empresas privadas. Y hay fórmulas establecidas en la contratación en el Perú para que eso sea factible. No estoy inventando algo de la nada. El desarrollo de energías alternativas al petróleo es indispensable.
Y no solamente estoy hablando de energía eléctrica. La mitad del país vive con la hidroeléctrica que está puesta en el río Mantaro. Pero una energía como la del petróleo es una energía que no es renovable. Donde hay petróleo hoy, el pozo se seca y si no, pues no exploro para hacer un nuevo pozo y exploto para un nuevo pozo, tengo que comenzar a importar. O tengo que comenzar a depredar para tratar de conseguir el petróleo que no. Una manera de preservar nuestra cobertura ambiental como queremos es no sobreexplotar el petróleo. Y no es no sobreexplotar la madera. Ya hemos puesto el ejemplo de Loreto. En Loreto se pueden hacer 52 actividades económicas de gran relevancia sin necesidad de tocar petróleo y sin necesidad de tocar madera. Y solo se hace la mitad. Debemos apostar a hacer en un mediano largo plazo un Estado que diversifique sus espacios de actividad económica y si es posible a esa actividad económica ponerle valor agregado, o sea, más allá que la producción del bien en bruto, ponerle condiciones adicionales, mejor que mejor. Los problemas ambientales, y con esto ya voy cerrando, siempre van a existir. Máxime en un país, en un estado como el peruano, donde, como ya se ha dicho, tenemos ese lugar en el podio, somos el tercer estado más expuesto en el mundo al cambio climático. Fenómenos como el niño, la niña, van a seguir pasando. El riesgo de reducción del cauce de los ríos, día tras día, van a seguir pasando. El riesgo de incendios forestales van a seguir pasando, pero si no tomamos todas estas acciones de prevención, si no actuamos en el corto plazo con algunas de las medidas que me permito sugerir y en un mediano o largo plazo no ponemos en práctica en serio lo que acabo de esbozar, pues esta crisis tiene por lo menos hasta octubre-noviembre y no va a ser la última si es que no tomamos las previsiones necesarias, los remedios necesarios, hoy y a futuro. Muchas gracias. Con eso me quedo por ahora y espero que si hay preguntas, estar a la altura de poder contestarlas como ellas merecen. Agradezco entonces a Derecho en Línea por esta invitación. Agradezco a quienes están asistiendo en este momento a la actividad y agradezco también a quienes luego, cuando esto se ponga en las diferentes redes que tiene Derecho en Línea, puedan seguir lo que se haya expuesto y lo que se haya conversado como producto de las preguntas que se puedan formular en esta ocasión. Muchísimas gracias. Excelente abordaje, estimado doctor, referente a este tópico bastante interesante y que está aconteciendo. Con su venia, estimado doctor, damos acceso a la comunidad jurídica para efectos de que levanten la manito y si hay alguna duda, algún vacío legal, para efectos de ser subsanado. Con todo gusto. Muy bien, damos unos momentos a la comunidad jurídica. Mientras tanto, vamos a enviar el link de asistencia por el chat del Zoom. Muy bien, el doctor ya comentó, la clave es número... ¿Qué número es, doctor, la clave? 5, 5. Ahí 5. estamos. Muy bien, estimados. La clave es número 5. Tenemos a Peter. Peter también es gran seguidor de la asociación y en cada sesión va participando, estimado doctor. Le Bueno, damos acceso, eso estimado está bien, Peter. ¿no? Si alguien tiene dudas o criterios que intercambiar, que los comparta, ¿no? Me parece genial. Peter, te escuchamos. Doctor, nuevamente un honor volver a escucharlo, es magnífico. Bueno, es que Doctor, quisiera hacerle una pregunta, ¿no? ¿Y Ujú. qué se puede hacer, ¿no?
después de toda la ponencia bien clara que nos ha explicado usted, contra este ministro del Ambiente y la presidenta de la República, ¿no? Que prácticamente no quieren tomar acciones para poder, como se llama, ¿no? Contrarrestar esta devastadora que nos está causando muchos estragos a nuestra Amazonía, ¿no? Lo que ha explicado usted. ¿Qué acciones se podría tomar por decir como ciudadanos, una denuncia, supongamos, ¿no? Por omisión de sus funciones, no lo sé. A ver, muy interesante la pregunta como las que siempre sueles formular. A ver, hay, cuando uno quiere defender derechos, como los que están en juego aquí, cuando uno quiere defender bienes, como lo que está en juego aquí, cuando uno quiere defender un ecosistema, como lo que está en juego aquí, cuando uno lo que quiere defender son actividades económicas, como lo que está en juego aquí, por solamente mencionar algunos de los escenarios que están en juego, pues si el Estado a nivel nacional no responde, pues existen desde los mecanismos de reclamo administrativo, los mecanismos de reclamo jurisdiccional, la movilización organizada y pacífica de la población. Ojo, la declaración de emergencia ambiental en el escenario de lo que pasó en el derrame de petróleo viene acompañada de una presión de sectores de la sociedad civil y de la empresarial. Al lado de la Pampilla está el puerto de Ancón y también balneario de Ancón y sitio turístico muy cercano al norte de Lima. Las pérdidas allí fueron terribles. Y en Chancay también hubo pérdidas importantes porque la masa del petróleo se extendió dentro de un espacio muy grande. La gente salió de manera organizada a la calle con propuestas. Creo que ha pasado muy rápido, pero un dato importante es, no es la iniciativa de un académico como soy yo, es la iniciativa de varios gobiernos regionales y de las cámaras de comercio de la región amazónica, de todas las que hace la propuesta de la declaratoria de estado de emergencia ambiental. En las ¿Cuánto se está haciendo para organizar desde el Ministerio del Medio Ambiente? Pero no solo el Ministerio del Medio Ambiente. Hemos dicho que el problema es agricultura, hemos dicho que el problema es educación, por mencionar los sectores. ¿Cuánto se está haciendo de medidas de corto plazo? ¿Y cuántas medidas que están previstas se están realizando hoy en la práctica? Porque no basta con un vuelo para ver la zona y decir, no me preocupan tus lágrimas para resolver un problema de esta magnitud, por lo menos. No basta con ir a llevar cuestiones indispensables, necesarias, a Iquitos, pero eso salva de 1 o 2 días, mejor los casos una semana. Y vamos a tener, vamos a continuar con problemas del clima durante, según los cálculos de los expertos, octubre y hasta noviembre. ¿Y qué quiere decir eso? Que la temperatura va a estar alterada, que va a haber riesgos de nuevos incendios forestales y que el caudal de los ríos va a ser estrecho, por decirlo menos. Y algunos de esos efectos van a ser reversibles y algunos de esos daños van a ser recuperables siquiera en un corto plazo. La respuesta todos la sabemos, es no. Organicémonos para reclamar nuestros justos derechos en la sede que corresponda, el administrativo, a nivel jurisdiccional, pero organicémonos también para
desarrollar acciones como las que he planteado para hacer zanjas. No necesito la maquinaria del Estado necesariamente, ¿no? Cosas que se pueden hacer. Ahora, no se puede hacer cuestiones que la desesperación nos lleva, ¿no? Si ya los bomberos en el Perú son voluntarios, no puede hacer un voluntario que ni siquiera tenga traje de bombero ni protección de bombero a querer apagar un fuego de estas magnitudes, ¿no? Tampoco se está planteando eso. Pero hay cosas que sí se pueden hacer desde la organización. Por ejemplo, ¿cómo se están procesando en este momento el tema de la quema? Y si no hay control de la quema a nivel de las entidades que deberían asegurar el no desarrollo del crimen organizado, ojo, hay prácticas de organización comunal muy importantes. ¿Y acaso en la Amazonía peruana no hay comunidades nativas que puedan buscar evitar esta situación? Dos, ¿cuánto se está haciendo por proteger a los defensores y defensoras ambientales? Lamentablemente hoy, en el Perú, uno de los puestos más expuestos a perder la vida, perder la integridad o perder el prestigio y no tener credibilidad en su comunidad es el de ser defensor o defensora ambiental. ¿Cuánto está haciendo su comunidad, Peter? ¿Cuánto está haciendo cuánto está haciendo la comunidad de otras regiones del país para apuntalar acciones concretas y a defensores del medio ambiente y a defensoras del medio ambiente? Pongámonos una mano al pecho y llegaremos a la conclusión que no se está haciendo. No sé si hay otra pregunta, querido Cristian. Muy bien, estimado doctor. Sí, al parecer todavía no se anima la comunidad jurídica y recalco y comparto lo que comenta, estimado doctor, pero hago un paréntesis. Recientemente nuestra presidenta ha solicitado pues al Congreso en este desastre del incendio forestal que le permita viajar a Estados Unidos y creo que lo han Inconveniente rechazado, ¿no? absolutamente, pero felizmente no se le ha concedido el permiso. Yo ni siquiera lo hubiese pedido. A ver, podrá discutirse que si quien realmente toma las decisiones más importantes en el país en esta coyuntura es la presidenta Boluarte o la mayoría congresal. Mi opinión al respecto es conocida. Pero aun cuando tú no tengas el poder real, tienes el cargo. Y el cargo significa asumir responsabilidades en los momentos más difíciles. Entonces, no te puedes ir. El último que abandona el barco en un naufragio es su capitán o su capitana. Sí, es muy importante la Asamblea General de Naciones Unidas, pero ¿acaso no le han habilitado a la señora Boluarte para que haga teletrabajo y para que tome decisiones? ¿No hemos visto incluso una foto que se proyectó que en un avión estaba viendo asuntos nacionales? Lo propio hubiese sido que no se hubiera expuesto a este rechazo que ha tenido en el Congreso le ha rechazado el pedido para viajar, y lo que ella debió pedir es coordinar para que se le permita tener una comunicación virtual como la que tenemos nosotros en este momento, ¿no? Todos los que están siguiendo la actividad y todas las que están siguiendo la actividad y quienes la van a seguir después, vamos a tener una comunicación que es virtual. ¿O acaso en Nueva York, en la sede de Naciones Unidas, donde se va a hacer la Asamblea General, no hay conexiones virtuales? Ya, es más bonito que la presidenta esté, pero en estas condiciones, ¿dónde tiene que estar el capitán del barco? ¿En el barco o fuera de él? Pues esto es obvio, ¿no? Debe estar. Y creo que
Tengo muchas discrepancias con cosas que se han hecho desde el Congreso en el último tiempo, pero creo que aquí el Congreso tomó la decisión correcta. La señora Boluarte en esta coyuntura no se le puede dar permiso. Y era inconveniente haber pedido el permiso. Se pidió y se tuvo la reacción concreta, correcta ante un pedido que nunca se dio. Por lo menos en esos términos. Creo que Lucio ha levantado la mano. No Es sé, correcto. tú dirás. Es correcto, doctor. Estimado Lucio, te escuchamos. Buenas noches, doctor. Muy interesante su disertación y es un tema de verdad en la actualidad que está preocupándonos a todos como ciudadanos. Doctor, mencionó 15 formas de poder trabajar en la zona amazónica. Y esa, por ejemplo, cuando hace esa precisión, lo que me llamó la atención, y esas formas, ¿quién no lo puede, doctor? Por ejemplo, si vamos a la selva, hay muchas personas que para sobrevivir talan el árbol, ¿no? Para poder sembrar, cultivar. Por ejemplo, ellos se sienten tranquilos, pues no que de esa forma se sienten de poder traer su alimentación, talan el árbol, hacen su sembrío, pero no, ellos no miden la consecuencia que puede traer esa tala Bueno, discriminada. ujú, Por ejemplo, a ver, termina, por favor, querido Lucio, para poder esbozar una respuesta frente a lo que estás planteando. tengo en conocimiento, por ejemplo, hay en la municipalidad, los gobiernos regionales que están a cargo, también hay así, de una forma descentralizada, tienen una institución creo que se encarga, por ejemplo, el Ministerio del Ambiente y el gobierno regional. ¿Cómo podrías darles un alcance de que ellos tomen conciencia, pues no hagan esa tala designada, por ejemplo, de los árboles, ¿no? ¿Cuál sería, doctora, eso, su recomendación más que todo, doctor? Por ejemplo, Hay varias acciones que se pueden tomar, Lucio, amigos, amigas, que nos están escuchando, nos van a escuchar después. En primer lugar, vamos a lo urgente y después vamos a lo del corto o largo plazo, que suele ser lo más importante. En el ámbito del urgente, tengo que movilizar a todo lo que sea sociedad civil organizada para que aseguremos de una buena vez, en la medida de lo posible, que no se siga con la práctica de quemas. Y la práctica de quemas tiene que ser controlada. Yo sé que es inevitable que algunas se hagan, pero tienen que hacerse las que sean estrictamente necesarias. Por subsistencia, o no por ella, por diferentes razones, tala de, a ver, pero que sea una tala legal y controlada, y por lo menos que se juegue en una lógica de reforestación. La pauta que han seguido los países que han hecho un adecuado nivel de reforestación ha sido por cada árbol que yo derribo, siembro dos nuevos. Porque un árbol toma, depende de qué tipo de árbol es, 10, 20, 30 años para alcanzar el tamaño que debe tener, ¿verdad? Y si no ponemos en ese lugar, por el árbol que sacamos, semillas para que vuelva otro árbol, o instalamos un arbolito chiquito para que sea perder, después no nos quejemos que haya deforestación, ¿no? Cosas que se pueden hacer de inmediato. Zanjas para que se puedan ahí, si tú haces un hueco en mitad del bosque, ¿va a poder seguir avanzando el incendio o va a tener problemas para avanzar? La respuesta es obvia, va a tener problemas para avanzar. Y para eso se necesita en algunas zonas una gran movilización. No, se necesita un nivel de organización básico, punto. Hay cosas que se pueden hacer ya y no necesitamos de papá Estado para que las haga. En ese sentido, hay que mirar un poco la lógica anglosajona. Yo he tenido la suerte de vivir en muchos países. ¿Qué vemos cuando vemos el típico discurso?
de nuestros países, porque eso casi no se libra en ningún país latinoamericano. Hay un problema, sale el funcionario subnacional o sale la ciudadana o el ciudadano de a pie a decir, pedimos al Estado que actúe. Si sabemos inglés, ponga la BBC o ponga un canal norteamericano. Sí hay ayuda del Estado, pero lo primero que sale a decir la población es, nos estamos organizando para enfrentar en un comité este problema. ¿Cuánto nos estamos organizando para enfrentar los problemas de hoy y los problemas de futuro? Pregunta por pregunta. Y después, obviamente, si hay una responsabilidad de construir políticas públicas en serio para enfrentar al crimen organizado y sus diferentes expresiones. Tiene que haber política en serio para que la gente lo que no conoce no internaliza. Si no entendemos que una quema incontrolada nos va a hacer más daño que beneficio, si no entendemos que el no reciclar los residuos y tirarlos al río termina malográndolo, si no entendemos que por cada árbol que derribamos hay menos humedad y va a haber no solo deforestación, sino problemas de sequía y los ríos van a tender a secarse, entonces, en un mediano o largo plazo, ¿qué esperamos? En el colegio, a las comunidades, en las universidades. Estas cosas deben enseñarse para que puedan internalizarse. Lo que uno no conoce, no lo internaliza, no lo aplica. El trabajo educativo, no entendido como mera instrucción, sino como un trabajo de formación, ciertas conductas, en ciertos valores. Ya no entro en la discusión sobre si la naturaleza tiene derechos o no. Esa sería una discusión muy bonita e interesante para otra ocasión. Pero aún asumiendo que no son titulares de derechos, hay un respeto, o debiera haber un respeto a aquello que nos va a permitir vivir a nosotros y a las próximas generaciones. El trabajo educativo es muy importante. Educación no solo como instrucción, sino como verdadera formación. Obviamente, asegurar coberturas de alerta, obviamente, inversión en infraestructura, y para eso no se necesita el ingreso solamente del Estado. Obviamente, si no nos organizamos frente al crimen organizado, una sociedad desorganizada es más probablemente víctima de las expresiones del crimen organizado que otras. Por ahí van las ideas. Y lo que quiero que quede claro, espero que haya quedado claro, querido Lucio, amigos, amigas, y no todo es responsabilidad del Estado a nivel de gobierno nacional, ni a nivel subregional, a nivel subnacional, regiones o municipios. También hay una cuota que nos corresponde a cada uno. Y sobre todo a aquellas personas que viven en zonas de riesgo. Y quien vive en zonas boscosas vive en zonas de riesgo. Quien vive en zonas que dependen del tráfico fluvial, de ríos caudalosos que permitan que entren barcos, ya no solamente barquitas, sino barcos medianos e incluso grandes, sabe que vive en zona de riesgo. Quien pone su vivienda en una quebrada, en una zona donde tarde o temprano va a llover, sabe que está en zona de riesgo. La lección, a mí no me gusta dar lecciones, pero la coyuntura es la que te da lección. Es que no podemos esperar respuestas desde el Estado, sobre todo cuando estamos viviendo una coyuntura de crisis institucional.
pero que es indisimulable para todos, ¿no? La aceptación de las autoridades a nivel nacional y a nivel subnacional, en algunos casos, llega al error estadístico. Tenemos que reclamar que el Estado haga cosas en sus diferentes niveles frente a un problema de esta magnitud, pero no podemos esperar que todo lo resuelva. Hay que tocar las puertas adecuadas y hay que hacer las acciones que se pueden realizar desde el plano de una sociedad civil organizada. No sé si con eso contesto tu pregunta, Lucio, pero por lo menos he intentado hacerlo. Excelente, estimado doctor. Y también nos ha dado una gran reflexión referente a tomar conciencia y mitigar estos incendios y también otras cosas que a priori puede suceder, ¿no? Dentro de nuestra coyuntura. No poner solo, Se te desborda el chinchipe y también tienes problemas, ¿ah? No, no, o sea, no solo son sequías, sino también inundaciones, ¿eh? es El cambio correcto, doctor, climático puede generar cualquiera de las dos cosas. es correcto, doctor. Sí, doctor. Bueno, ya por ello vemos que todo está conforme, la comunidad jurídica está dando aplausos. Estimado doctor, con ello estamos concluyendo la sesión del día de hoy. Asimismo, recordar a la comunidad jurídica que el doctor Eloy Espinosa va a participar y aperturar este gran diplomado este 1 de octubre. Así que no olviden, si quieren inscribirse, nos escriben al número de la empresa. Y de todas maneras, el doctor es un experto en esto de derecho administrativo. Y si bueno, no sé si seré un experto, pero algo me he tenido que meter y algo de eso enseño. Pero justamente en coyunturas como estas, es muy importante tener formación en derecho administrativo. ¿Por qué? Porque básicamente todas las acciones ambientales son en principio acciones ante la administración o con la administración. Cuando pedimos la autorización para hacer tala legal, minería legal, ¿a quién le pedimos la autorización? Una repartición estatal. Cuando yo lo que quiero es hacer labores de reforestación o labores de remediación, de la mano con quién tengo que caminar, con una repartición estatal. Si no conocemos elementos básicos de derecho administrativo, de los procedimientos administrativos, tanto de los generales como básicamente los sancionadores, para que el que hace mal y perjudica una serie de bienes, y entre ellos al medio, lo que se puede llamar un medio ambiente sano, un medio ambiente equilibrado, no entro en la discusión si son cosas iguales o cosas distintas, eso da para otro seminario. Si no sabemos de estos elementos, ¿cómo nos podemos defender en situaciones de crisis o cómo podemos prevenir que esas crisis no vuelvan a ocurrir? De allí mi invitación también, independientemente de la primera sesión, creo que en algunas se puede faltar, ¿no? Entonces pueden obviarse la primera sesión y la inauguración, pero las colegas y los colegas que están planificados para la posición son verdaderos expertos en su materia y expertas en su materia, y sin duda van a tener mucho que aportar, sobre todo cuando muchas veces el ciudadano no sabe o la ciudadana no sabe qué es lo que le puede pedir a la administración y la administración está obligada a hacer. Y en qué puede contar en la administración y en qué cosas no va a poder contar. Y ahí lo dejo. Vaya entonces mi agradecimiento de siempre a Derecho en Línea y muy especialmente a ti, Cristian. Mi agradecimiento a quienes han participado, muy particularmente quienes han formulado muy interesantes preguntas y a quienes tengan la paciencia de vernos después en esta conversación que hemos tenido sobre un tema de actualidad hoy y de actualidad siempre. Nos vemos. Hasta cualquier momento. Muy amable, estimado doctor. Con ello estamos concluyendo, con permiso. Muy bien, estimada comunidad jurídica, no se olviden de registrar su asistencia, que se les hemos hecho llegar por el chat del Zoom. Recuerden, la clave es número 5, el número del cumpleaños del doctor.
¿correcto? Con ello estamos concluyendo. Nos vemos en una próxima edición, ya sea con el doctor Eloy o con otro catedrático. Con permiso.